Aplausote a nuestros invitados. Buenos días nuevamente, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, Sofía, gracias. me toca a mí saludarte, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal te sientes entre tantos papis aquí? Muy contenta. Sí, ¿verdad? Sí, muy contenta y muy emocionada. Esto es lo que te gusta hacer, creo yo. Sí, es lo que me encanta, la verdad. Porque así como la ven, señor, señora, esta chiquita tan talentosa con esta extraordinaria voz, para poder estar aquí, para poder dedicarse a lo que tiene que dedicarse, que es cantar y bailar, también tiene que cumplir con la escuela, ¿verdad? Sí, ¿En qué así año estás? es. Estoy en 6º grado de primaria. Ya casi para dar el salto a la secundaria. Ay, Sí. ay, 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 ay. Oye, Sofía, yo quiero que nos platiques rápidamente, pues que esta voz que tienes, pues no es de gratis. Y también te ha dado la oportunidad de haber estado participando en uno de los espectáculos más importantes que se han llevado a cabo aquí en la Ciudad de México, y es El Rey León. Platícanos de esa Exactamente. experiencia. Bueno, esa experiencia estuvo muy padre. Yo fui Nala, chiquita, bueno, Nala joven, durante 1 año, 2 meses. Ganamos Luna del Auditorio como elenco. Y bueno, bueno, mi tiempo ya terminó. Claro. Además, porque crecí mucho. Nala creció. Exactamente. Entonces, pues terminó mi tiempo, pero aún así fue una gran oportunidad para mí. Pero sigues estudiando y sigues preparándote, y ahora perteneces a esta agrupación tan importante que nos ha puesto a bailar no nada más a los mexicanos, sino también al público internacional. Y yo quiero invitarlos a los papis nuevamente a que nos canten pues este exitazo, la verdad, que ya conocemos todos, que ya está en las redes sociales y que el día de hoy nos los vuelven a traer acá, que se llama El Estúpido. Ahí están los papis RA7, aplauso. Yo confiaba en ti y cómo me pagas los lujos de un coche, comida, ropa y el apartamento. Yo los pagaba. Fue una maldición caer en tu juego. Tú decías que me amabas, pero todo era mentira para saciar tu ego. Ay, de ti me liberé, me puse pa' mí. Llevas adelante, pinta de elegante, Dios mediante salí de ti. Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe, que no tiene agallas, que dice mentiras baratas, que no sabes cómo es que se trata a una mujer como yo, lleno de patrañas, una araña, la última cucaracha, bicho sanguijuela, no fuiste a la escuela, escoria, tricocephalo, una lacra, ignoras cómo se trata una mujer como yo. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Paga lo que debes. Toma chocolate. Paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Porque eres un estúpido. Y ahora vámonos con este nuevo tema. Se llama No tengo dinero. Homenaje al señor Juan Gabriel. ¡Vámonos!
Tierra Padre. Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor, y voy recordando cosas serias que me pueden suceder. Pues ya Me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar, y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero. No money, no cash. Sí tengo, pero no mantengo. Mami, mami, Tengo, mami, pero no mami, mantengo. mami. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír. ¿Qué va? Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies, pero yo Nací pobre y es por eso que no me puedes querer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, Pero si no puedes, ni modo que hacer. no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, Ni modo que hacer, no tengo dinero. Gracias. Ni nada que dar del gran Juan Gabriel. Muchísimas gracias, papis RA7, por estar el día de hoy con nosotros. ¿Van a presentarse en algún lado donde podamos verlos ahora sí que en vivo y a todo color y en acción? Claro que sí, mira, vamos a estar el día 26 en Tula Hidalgo. Vamos igual a andar el 29 por Zongolica, Veracruz. El día primero vamos a Gran Forum, aquí en el Estado de Eso México. está muy bueno. Van a poner a bailar a la Ciudad de México también Así es. con estos grandes éxitos de los papis RA7. ¿Tienen redes sociales? Compártanoslas para seguirlos, estar pendientes. Claro de que sus sí, tenemos las redes presentaciones. sociales, son las personales, también pueden poner los Papis RA7 y encuentran a cada uno A del grupo. todo, a cada uno. ¿Cuántos cada son? uno. Son un chorro, ¿verdad? Somos 11. 10. Muy bien, pues ahí están apareciendo ya en su pantalla las redes sociales de nuestro grupo invitado del día de hoy. De verdad les deseamos mucho éxito, Sofía. Muchísimo éxito. Que sigas, pues, cosechando muchísimos triunfos en esta carrera que has empezado, pues, desde muy temprana edad. Pero que estoy seguro que te irá muy bien con esa disciplina, porque para lograr algo en esta carrera tienes que ser disciplinada y sobre todo estudiar mucho. ¿A poco no? Así es. Ahí está. Oigan, por cierto, ¿cuándo vamos a tener disco nuevo ya?
Mira, estamos apenas empezando a trabajar en eso. Yo creo que la Ok. gente se merece algo bueno, por eso vamos con calma. Ahorita estamos seleccionando los temas, pero ya muy pronto van a estar disfrutando un disco Para el nuevo de los Papis. 2017 seguramente, ¿no? Sí, ya podremos falta estar poquito, es poquito estrenando. lo que falta. Ya Así nada, un mes y medio rápidamente. Muchísimas gracias nuevamente, Papis. Que les vaya muy bien, Sofía. Éxito. Gracias. Muchas gracias. Los esperamos muy pronto nuevamente. Gracias, y nosotros, gracias por la invitación. compañeros, vénganse a despedir el programa, vénganse. Que ya es miércoles.